Gracias por continuar con nosotros en la tarde fin de semana. Un verdadero gusto poder acompañarlos este fin de semana. Esta semana, Transparencia Internacional publicó el índice de percepción de corrupción en el mundo en el 2016. El informe califica a los países con una puntuación de 0 a 100, donde el puntaje más bajo indica mayor corrupción. Somalia tiene la peor calificación del globo. El promedio internacional de las 176 naciones observadas es de 43 puntos. Según la ONG, el fenómeno aumentó el año pasado en América Latina. Uruguay tiene la mejor calificación, mientras que Venezuela es el peor evaluado. Por su parte, Colombia obtuvo 37 puntos, ubicándose en la posición 90. La organización indica que los países con puntaje más bajo tienen instituciones públicas deficientes, desde la policía hasta la justicia. Precisamente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló este lunes la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y anunció que combatir este fenómeno será prioritario en este 2017. Según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de la República, el 50% de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel. Después de ganar la guerra por la paz, tenemos ahora que ganar la guerra contra la corrupción. Por eso hemos declarado este año la lucha contra la corrupción como la prioridad número 1 de todo el Estado y de la sociedad. Y por eso la importancia de estas dos reuniones. Y estos departamentos que ya vamos a ver son los que concentran la atención por esas denuncias de corrupción y desviación de recursos en el país, según Transparencia por Colombia. Vamos a revisarlos. Aquí los tenemos. Vamos a empezar. Aquí tenemos el departamento del Putumayo, también está Caquetá, Chocó, La Guajira y Guainía. También aparece Vaupés en este mapa. A esta hora quiero saludar en Bogotá a Claudia López, senadora por el partido Alianza Verde. Senadora, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto darle la bienvenida a NTN 24. Igualmente, Laura, muy querida, muchas gracias por la invitación. Muy bien, senadora. América Latina vuelve a rajarse y Colombia nuevamente ahí, en ese penoso listado. Sí, desafortunadamente Colombia empeoró este año, según el ranking de Transparencia Internacional. Empeoró 7 puestos, lo cual quiere decir que nuestra situación de corrupción es cada vez más alta. Y eso lo evidencian los múltiples escándalos que van desde el mal manejo de las regalías en las regiones hasta robos multimillonarios a nivel nacional en obras públicas, el escándalo de Odebrecht que cubre a toda América Latina y desafortunadamente también a Colombia. Este es un tema que nos está robando 5 puntos del PIB de Colombia al año, según lo ha anunciado la Procuraduría General de la Nación, de manera que es una pandemia que estamos como en urgencia de controlar. Sí, fíjese que y en medio de todo ese contexto que usted describe, el presidente Santos dice que combatir este fenómeno va a ser prioritario en este año 2017, pero yo le pregunto cómo lograrlo cuando, según el propio Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de la República, el 50% de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel. Aquí hay 3 problemas muy graves. Sí. Uno, de que no hay sanción social. La gente, digamos, es connivente, como que se acostumbró a ver los actos de corrupción. Necesitamos realmente movilización, sanción social. Otro de corrupción política y otro de ineficiencia e impunidad en la justicia, que revela el dato que usted menciona. Yo creo que en nuestros países, incluido Colombia, la madre de todas las corrupciones es la corrupción política. En este sistema político colombiano, la inmensa mayoría de los políticos se eligen robando y comprando votos, y los presidentes gobiernan comprando a los políticos que roban y compran votos para tener gobernabilidad. Y ese es el epicentro que traslada la corrupción a la contratación, a la distribución de recursos públicos, de manera que el epicentro de la corrupción está en la política y es allí donde se debe atacar. Yo lamento mucho que el presidente Santos hasta el último año de su gobierno se acordó que el problema de la corrupción es un problema serio y que está centrado, entre otras cosas, en la manera en la que él gobierna, comprando congresistas para que apoyen sus iniciativas. Y él, que es un presidente especialmente débil, pues paga especialmente caro el apoyo de los políticos. De manera que ahí es donde está el epicentro del problema y eso se va a resolver es cambiando la manera de la gente como se elige y como gobierna.
Senadora, vamos a revisar justamente ese mapa que mostrábamos anteriormente sobre los departamentos donde están esas denuncias principalmente. Lo encontramos en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, ya vamos a revisar el mapa. También en el departamento del Chocó, en Putumayo, en Caquetá, en Vaupés y Guainía. Y lo que vemos aquí prácticamente son esos departamentos que han elevado esa denuncia, o por lo menos en los últimos años, de estamos desamparados, nos sentimos abandonados, nos sentimos desprotegidos por parte del Estado. No, es que no hay Estado. En todos esos departamentos que has mencionado, en la periferia colombiana, los departamentos de los litorales Caribe, del Pacífico, de los llanos orientales en la frontera con Venezuela, con Perú, realmente no hay Estado. Ese es el problema. Lo que hay son unos corruptos que capturan las rentas que manda el gobierno central, porque esos son departamentos que recaudan recursos propios muy poquitos, de manera que dependen de transferencias del gobierno central, pero no hay Estado realmente. Hay elecciones periódicas más o menos, pero ahí es donde dominan las bacrines, los narcos, las guerrillas, y el Estado está prácticamente ausente. En los ciudadanos del Chocó, en su inmensa mayoría, no han visto un fiscal en su vida, no saben qué es ir a un juzgado que está a días de camino en la carretera más cercana para que realmente resuelvan una denuncia. De manera que en esos departamentos el problema es construir instituciones. En buena medida, la guerra ha impedido que se construyan instituciones y uno esperaría que con el fin de la guerra se fortalezca la construcción de Estado, de seguridad, de justicia pública, que permita tener unas relaciones políticas más transparentes. Pero en todos esos departamentos sumados no se roban el 1% de lo que se roban aquí, en la mitad de Bogotá, en el gobierno nacional y en el local de la ciudad, donde se supone que hay Estado, efectivamente, pero lo que hay es una concentración, una connivencia entre políticos por la manera como opera el sistema político y contratistas de alto calado, incluso internacionales, que se roban a manos llenas, pero 100 veces más de lo que se roban en todos esos departamentos sumados. Senadora, y ya que menciona Bogotá, yo le quiero preguntar con todo el respeto, ¿cómo cambiar la imagen del Congreso de la República, por ejemplo, cuando muchos ciudadanos a diario manifiestan inconformidad e incluso ven que políticos resultan salpicados en estos casos de corrupción? Ya mencionaba usted el tema Odebrecht, por ejemplo. Así es, ahí están involucrados exfuncionarios del gobierno Uribe, funcionarios del gobierno Santos. Sí, la verdad es que aquí desafortunadamente no se salva prácticamente ningún gobierno. E insisto, el epicentro de la gran corrupción, de la corrupción de miles de millones de dólares, esta es en el gobierno nacional, esta es en el Congreso de la República. Y yo la verdad creo que así no hay manera de salvar la imagen del Congreso. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos, nosotros lo hemos propuesto, es salir a votar en las urnas castigando a esos corruptos y eligiendo a gente mejor. El Congreso actual no tiene remedio. En su inmensa mayoría es gente elegida con corrupción, con compra de votos, con connivencia con contratistas corruptos, de manera que no hay es que rescatar la imagen del Congreso, lo que hay es que cambiar a la inmensa mayoría de los congresistas elegidos hoy. Pues preocupante, el Congreso actual no tiene remedio, dice la senadora Claudia López, senadora por el partido Alianza Verde. Muy amable, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la tarde fin de semana. Muchas gracias por la oportunidad.